Bienvenidos a Esperanza Viva. Hoy presentamos, Bienaventurados los pacificadores. Vivimos en tiempos donde el conflicto parece la norma, pero Jesús nos llama a hacer algo diferente, portadores de paz. En esta enseñanza descubriremos qué significa ser un pacificador, cómo se construye la paz desde el carácter y por qué quienes la practican reflejan el corazón mismo de Dios. Y podemos dar gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. No sé, hermanos, si en algún momento de sus vidas hayan conocido ustedes personas que entran a una habitación, a un lugar y transmiten una calma al que está en ese lugar. Sí, no es que ignoren los problemas, sino que saben cómo responder ante ellos. Sí, tienen una forma de hablar, una forma de escuchar, una forma de actuar que muchas veces desarma el conflicto y abre espacio para la reconciliación. No sé si conozcan a alguien así, ¿verdad? Jesús les llama bienaventurados. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 9. Recuerden que estamos en esta serie titulada Las Bienaventuranzas y hoy nos corresponde el versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, esta bienaventuranza no es para los indiferentes, ni tampoco es para los que evitan los problemas a toda costa, sino para aquellos que eligen intervenir con gracia, con verdad y con amor, buscando restaurar aquello que se ha roto, aquello que otros han roto. Eso es lo que hacen los pacificadores, buscar esa restauración. El llamado a ser pacificadores, hermanos, no es una opción para algunos creyentes, para algunos cristianos. Es una expresión esencial de lo que significa seguir a Cristo. En algún momento, ¿verdad?, nosotros hicimos una decisión de seguir a Cristo, de que Cristo fuera nuestro Señor. Y hermanos, cuando nosotros decidimos asumir ese papel de pacificadores, suceden tres cosas poderosas. Esas tres cosas la primera es que reflejamos el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de paz. Otra de las cosas que suceden, hermanos, cuando nosotros nos volvemos pacificadores, es que restauramos, ya lo dijimos, ¿verdad?, relaciones rotas. Así como lo hizo Jesús entre Dios y los hombres, entre Dios y la humanidad. Y otra tercera cosa que sucede es que nosotros revelamos nuestra identidad como hijos de Dios. Mostrando así, hermanos, que llevamos su ADN espiritual. En cada acto de reconciliación, eso estamos mostrando, hermanos, que somos hijos de Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, vamos a explorar por qué los pacificadores no solamente son necesarios, sino profundamente bendecidos. Y cómo podemos ser parte de esa obra transformadora. En un mundo que clama por paz verdadera, sí, los pacificadores, hermanos, son necesarios. Y no solamente eso, sino son profundamente bendecidos. Pensemos en este título: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? En primer lugar, porque reflejan el carácter de Dios. Jesús, hermanos, aquí no está elogiando a los que simplemente evitan conflictos o a los que son pasivos ante el mal. Está hablando de una cualidad activa, ¿sí?, de aquellos que trabajan por la paz intencional, con una paz con intención, ¿sí?, los que la cultivan. Y la razón por la cual son bienaventurados, hermanos, es porque se parecen a su Padre. Su vida, sus palabras, sus acciones reflejan a Dios mismo. Sí, un pacificador, hermanos, no solamente busca evitar el conflicto, sino que lleva la paz en donde hay guerra, en donde hay discordia o en donde hay separación.
Dice la palabra de nuestro Dios que porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Entonces, hermanos, Dios no solamente ama la paz, Él es la paz. Es uno de sus atributos, de sus perfecciones. La paz no es una simple cualidad de Dios, hermanos, es una expresión de su naturaleza misma. En el Antiguo Testamento encontramos al Señor Jesús, bueno, a Dios más bien, cuando algunos que ya han llevado este discipulado de teología, hermanos, no sé si recuerden que a Dios en el Antiguo Testamento se le conoce por sus nombres. Y uno de sus nombres precisamente, en Jueces capítulo 6, versículo 24, es Yahvé Shalom. ¿Qué significa Yahvé Shalom? O en algunas Biblias, ¿verdad? Reina Valera, Jehová Shalom. Significa el Señor es paz. Hermanos, esto nos revela que todo verdadero pacificador está reflejando algo que procede directamente del corazón de Dios. Desde la creación del mundo, Dios trajo orden, trajo armonía. Génesis capítulo 1 describe el caos, ¿verdad? En los primeros versículos, la tierra dice que estaba desordenada y vacía. Y vemos en ese seguir de los versículos cómo Dios interviene en ese desorden, en ese vacío, no para destruir, sino ¿para qué? Para establecer un orden. Y entonces tenemos el orden de los días, ¿verdad? El día 1 ¿qué hizo? ¿Al hombre? En el primer día, no, ¿verdad? Primero fue haciéndolo ¿por qué? Por orden. Sí. Sí, todo esto con un propósito, ¿verdad? Vida, equilibrio y belleza. Ese es el primer acto pacificador de Dios, hermanos. Dar forma al caos. Sí. Porque Dios no es un Dios de confusión, dijimos hace unos momentos, sino un Dios de paz. Un pacificador. Entonces, hermanos, no huye del desorden, sino que lo enfrenta para traer armonía. Para eso sirve la paz, para traer armonía. Cuando el hombre pecó, hermanos, ¿el hombre buscó a Dios? No, ¿verdad? Fue Dios quien buscó al hombre. Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecaron, se escondieron, pero Dios no los rechaza. Sí. Tampoco los destruye, ¿verdad? Al contrario, Él fue al encuentro del hombre con una pregunta de reconciliación. ¿Dónde estás? Le hace esa pregunta a Adán en el versículo 9 del capítulo 3. Hermanos, ese es el corazón pacificador de Dios. Y cuando hay ruptura, nuestro Dios da el primer paso. ¿Para qué? Para que haya una reconciliación. Muchos creen que pacificar es esperar que el otro cambie. No, pues hasta que él cambie o hasta que él venga. Pero, hermanos, Dios nos muestra que el pacificador es quien toma la iniciativa. ¿Sí? Jesús es el máximo modelo de pacificador. Jesús vino a reconciliar, no vino a condenar. Dice Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso dice Juan 3:17. Jesús vino a ser el puente entre Dios y el hombre. Donde el pecado había separado, Él viene a unir. No vino con espada, no vino con juicio, vino con gracia y con verdad. Jesús encarnó la misión pacificadora de Dios, viviendo entre nosotros como un mensajero de reconciliación. Jesús derribó los muros que nos separaban, esos muros de separación, ¿verdad?, entre el hombre y Dios.
Sí, Él es nuestra paz, dice Efesios capítulo 2, versículo 14, que de ambos pueblos, es decir, ¿verdad? Gentiles y judíos, dice Efesios 2:14, derribando la pared intermedia de separación. Aquí Pablo se está refiriendo a esa separación entre judíos y gentiles, pero hermanos, el principio se aplica a cualquier barrera. ¿Sí? Jesús derriba muros, no los construye. Un pacificador, hermanos, no alimenta divisiones ni en la familia, ni en la iglesia, ni entre pueblos. Un pacificador hace lo que hizo Cristo, se entrega por amor para unir lo que el odio ha separado. En la cruz, el Señor Jesús, ¿verdad?, mostró la paz más costosa cuando fue arrestado. Tampoco, hermanos, lo vemos que se haya resistido. Él no se resistió. Cuando fue sepultado, cuando fue insultado, no respondió con maldición. Cuando fue clavado, tampoco lo vemos que se haya defendido. Hay un canto que dice, ¿verdad? Podía llamar miles de ángeles y del martirio así escapar. Pero Él murió en mi lugar. Y desde la cruz, hermanos, su voz pacificadora retumbó en el cielo y en la tierra. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Eso es ser un pacificador, hermanos. Perdonar al enemigo, amar al traidor, interceder por el agresor. El verdadero pacificador no es un experto en diplomacia, sino que es un imitador del crucificado. El Espíritu de Dios produce paz en nosotros, hermanos. El pacificador no nace, ¿sí? No nacimos siendo pacificadores, se forma por medio del Espíritu Santo. La paz no es natural en el hombre caído. Somos una naturaleza caída, una raza caída. Entonces, como seres humanos, no van a ser el ser pacificadores. Es fruto del Espíritu en nosotros. Lo natural en nosotros, ¿qué es? La venganza, el orgullo, la murmuración, la división. Pero, hermanos, cuando una persona es transformada por el Espíritu de Dios, entonces, decía yo, empieza a producir un fruto nuevo. Sí. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Sí. Es decir, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Solamente por el Espíritu Santo, un hombre o una mujer puede convertirse en un verdadero pacificador. No es simplemente un buen carácter o una personalidad tranquila, sino una verdadera evidencia de vida espiritual. El Espíritu Santo nos capacita para mantener esa unidad. Solícitos en guardar la unidad, dice la palabra, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí. Eso lo escribió Pablo. ¿Y qué está queriendo decir Pablo en esas palabras? Que la unidad no se produce por sí sola. Hay que ser solícitos, intencionales, vigilantes. Y el vínculo, hermanos, que la une no es el acuerdo de opiniones ni la simpatía personal, es la paz producida por el Espíritu Santo. El pacificador, entonces, hermanos, no es pasivo, sino alguien lleno del Espíritu que busca la unidad por encima de la diferencia. No es simplemente evitar el conflicto, es sanar. Muchos creen, hermanos, que la paz es simplemente no discutir, pero la paz del Espíritu va más allá. Va más allá de eso. No es evitar el problema, es sanarlo, es restaurarlo, reconciliar lo que está roto. Por eso los pacificadores, hermanos, son bienaventurados, porque su actitud no viene de su carácter humano, sino que viene, ¿verdad?, como fruto de la vida espiritual que el Espíritu Santo ha formado en ellos. Se cuenta la historia de un hombre sabio. Vivía
en un pequeño pueblo. Y un día un joven se acerca a él para preguntarle y le dice, oiga, ¿cómo sé si estoy caminando con Dios? El sabio le entrega un espejo y le dice, cada vez que enfrentes un conflicto, mírate en ese espejo y pregúntate, ¿estoy reflejando a Dios mismo o me estoy reflejando a mí? Con el tiempo, el joven entendió que reflejar a Dios no era hablar mucho de Él, o sea, hablar mucho de Dios, sino vivir como Dios, vivir como Jesucristo lo hizo aquí en la tierra, especialmente en los momentos difíciles. Cuando eligió perdonar este joven, en lugar de vengarse, ¿sí?, servir en lugar de quejarse, amar en lugar de discutir, entonces el espejo empezó a devolverle el rostro del Padre Celestial. Y así son, hermanos, los pacificadores. No hablan solamente de paz, sino que la encarnan en sus propias vidas, en sus acciones. La gente no ve a un buen ser humano, ve el carácter de Dios. En su hogar, hermanos, pregunta, ¿son pacificadores entre sus hijos, con su cónyuge o con sus demás familiares? ¿Eres el que apaga el fuego o el que lo aviva? A veces hay situaciones, ¿verdad?, en donde mucho depende de nosotros, el que la situación se calme o que se haga más grande. En la iglesia, hermanos, buscamos la reconciliación entre hermanos o repetimos lo que nos contaron. ¿Unimos o dividimos? En en las redes sociales, este era para los más chavos, ¿edifican con sus palabras o causan pleito, división? En el trabajo, la escuela, ¿reflejan a Cristo cuando hay desacuerdos, injusticias? No esperemos, hermanos, que el mundo cambie para vivir en paz, ¿verdad? Ahorita se habla de guerra y demás. Pero debemos comenzar nosotros, hermanos. Recuerden que como hijos de Dios debemos reflejar su carácter en todo lugar. Hemos visto que los pacificadores son bienaventurados. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de Dios. Pero hay una segunda razón, hermanos, una razón poderosa que nos da Jesús. Bienaventurados los pacificadores, en segundo lugar, porque restauran relaciones rotas. El mundo está lleno de conflictos, lo acabamos de mencionar, de guerras entre naciones, divisiones en las familias, tensiones en iglesias, peleas en comunidades, rupturas en matrimonios, enemistades entre amigos. Cada vez, hermanos, hay más barreras y menos puentes. Vivimos en un tiempo en donde es más fácil ofenderse que perdonar. Más común separarse que reconciliarse. En ese escenario oscuro, hermanos, el pacificador es una luz. No se conforma con vivir en paz solamente consigo mismo, sino que trabaja activamente para sanar esas relaciones rotas, mediar en conflictos, sembrar entendimiento y promover la reconciliación. Desde la caída del hombre, que ya mencionamos hace unos momentos en el huerto del Edén, el mundo entró en una condición de ruptura, no solamente espiritual, sino también relacional, emocional y social. Por eso en algún momento cuando compartíamos el discipulado de esté seguro, esté seguro, hablábamos de 3 relaciones que hay que restaurar: con la sociedad, con nosotros mismos y con Dios. Y si primero restauramos nuestra relación con Dios,
Las otras dos pueden ser un poquito más fáciles. Pero a lo que voy, hermanos, es que desde la caída ha existido esta condición de ruptura en el ser humano. Y decía yo, no solamente espiritual, sino también relacional, emocional y también social. Sí, el pecado, ¿verdad? Más que una simple falta moral, es una fuerza destructora que divide, fragmenta y separa. La relación entre el hombre y Dios se rompió, Adán y Eva se escondieron, ¿sí? Y esa relación entre seres humanos se distorsionó. Adán, si ustedes empiezan a leer Génesis, se van a dar cuenta cómo Adán, ¿verdad?, culpa a Eva, es que la mujer que me diste, Señor. Poco después, vemos que Caín mata a su hermano, Abel, ¿sí? Y en Génesis capítulo 6 también encontramos que dice que la violencia se multiplicó por toda la tierra. ¿Sí? Eso es lo que deja como resultado el pecado. No solamente nos aleja de Dios, sino que también nos aleja del prójimo. Por eso, hermanos, donde hay pecado sin redención, hay odio, hay conflicto, hay separación y hay muerte. ¿Sí? No hay paz. Dijo mi Dios para los impíos. Isaías capítulo 57, 21. La impiedad rompe esa paz, hermanos. Por eso cuando alguien actúa, sí, como pacificador, está actuando contra el sistema roto de este mundo. Y se convierte en un testimonio viviente de que hay una mejor forma de vivir. El camino del reino. El pacificador, hermanos, entiende que su lucha no es contra personas, sino contra el propio sistema de pecado que las ha dañado. ¿Sí? Contra heridas que han causado distancia, contra corazones rotos que han olvidado cómo amar. La paz no se impone, se restaura. Y esa restauración, hermanos, es una obra espiritual. Entonces, hermanos, el corazón del evangelio no es una religión, ni tampoco es una serie de reglas, ni un esfuerzo moral. El evangelio, hermanos, es un anuncio de reconciliación. Dios, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, ha hecho posible que el hombre vuelva a estar en paz con él y con los demás. Y todo esto, hermanos, todo esto proviene de Dios. Dice 2 de Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, Dios no solamente nos reconcilió para nosotros, sino también por medio de nosotros. Es decir, el pacificador no solamente es alguien que disfruta de la paz de Dios, sino es alguien que también la transmite activamente a otros. Es decir, primero Dios reconcilia al hermano Rodolfo, por ejemplo, ¿sí?, por medio de Cristo en la cruz, por medio de su obra. Nuestro hermano Rodo es transformado y recibe paz por el Espíritu Santo. Entonces Rodo, una vez que ya ha sido reconciliado, se convierte en embajador de esa paz que él está disfrutando por la obediencia. Y ahora, ¿verdad? Ahora este hermano, nuestro hermano Rodo, se vuelve un pacificador. Sí. Por lo tanto, se une al plan eterno de Dios, no solamente de salvación, ¿verdad?, personal, sino de restauración relacional. Invita a sus amigos, sus vecinos, oigan, ¿saben qué? Miren, estoy experimentando, como hay un comercial que he visto que dice, ¿verdad?, me siento magnífico, pregúntame cómo. ¿Sí? Eso es lo que hace un pacificador. Oye, mira, me siento bien, ¿verdad? Tengo paz en mi corazón. Yo te invito aquí, vamos a escuchar la palabra para que tú puedas sentir lo que yo siento.
Su vida se convierte en un reflejo del mensaje del Evangelio. Su boca, hermanos, anuncia las buenas nuevas y sus acciones construyen puentes en donde antes había muros. En el reino de los cielos, hermanos, no se valora a los que tienen la razón, sino a los que buscan restaurar lo que está roto. Sí, la justicia del reino no se basa en orgullo, no se basa en represalias, sino en gracia, en perdón, humildad y reconciliación. Sí, uno de los textos más claros donde Jesús establece es en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Allí, hermanos, Jesús enseña qué hacer, ¿verdad? Enseña qué hacer si tu hermano peca contra ti, dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y redargúyele, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y luego dice ahí, ¿verdad? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Observen ahí, hermanos, ese versículo 15 dice, ¿verdad? Vemos que no dice, si tu hermano peca contra ti, espera a que él venga a pedirte perdón. No dice eso, ¿verdad? No dice tampoco, hazlo quedar mal delante de otros. Dice, si le regresas a... sí está en el 15. Dice, ve y repréndele entre tú y él solos. Sí, es decir, a solas. Ve tú y él a solas. No vas a ir a pelear, vas a ir a reconciliarte con un espíritu restaurador. Ese es el corazón del reino, hermanos, recuperar al hermano. Sí, en esa misma línea Jesús dice en el Sermón del Monte, por tanto, si traes tu ofrenda a tu altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del Señor, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Mateo capítulo 5, 23 y 24. Esto nos muestra, hermanos, que la reconciliación con el prójimo es incluso más importante que la adoración externa. Dios no quiere sacrificios religiosos sin haber relaciones sanas. El pacificador lo entiende, por eso lo hace, ¿verdad? Por eso hace lo necesario para hacer posible esa restauración. Entonces, hermanos, Jesús no solamente vivió como pacificador, no solamente murió por la reconciliación, también enseñó, ¿verdad?, que ser parte del reino implica restaurar lo que el pecado rompió. El pacificador, hermanos, entonces no solamente predica a Cristo, sino que vive como Cristo. Por eso, hermanos, en un principio, cuando comenzamos a compartir estas bienaventuranzas, decíamos que prácticamente es una radiografía de cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir. Y si nosotros lo hacemos, ¿verdad?, vamos a ser bienaventurados. Sí. En el matrimonio, el pacificador no guarda silencio, un silencio vengativo, ¿verdad? Me la hiciste, vas a ver, me la vas a pagar. Ni tampoco hiere con palabras. Habla con verdad, pero en amor. Busca restaurar, no castigar. En la familia, el pacificador no toma bandos entre hermanos, ¿verdad? Ah, no, pues es que tú tuviste razón, me voy contigo. No, siembra el perdón. En la iglesia, hermanos, el pacificador no se alinea con grupos ni fomenta divisiones. Su interés es la unidad del cuerpo. En la comunidad, hermanos, el pacificador es un testimonio viviente del reino de Dios. Es sal, por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Somos o debemos ser puentes
no muros. Cada relación, hermanos, que nosotros restauramos con humildad, con perdón y sabiduría, anuncia que hay un reino diferente, un reino de paz. Durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, en un pequeño pueblo de Europa, dos hermanos crecieron muy unidos. Compartían fuegos, trabajo en el campo y los sueños de la juventud. Sin embargo, cuando los conflictos políticos y militares comenzaron a dividir a la población, los dos hermanos terminaron en bandos opuestos. Uno se unió a la resistencia y otro fue reclutado por el ejército enemigo. Sin quererlo, ¿verdad? Se lo llevaron y lo forzaron a que se uniera al ejército. A partir de ahí, hermanos, ese vínculo que había entre ellos se rompió completamente. Pasaron muchos años sin hablarse. El dolor de la traición, el orgullo, ¿verdad? El resentimiento llenaron el corazón de ambos. Y después de que termina la guerra, uno de los hermanos se convirtió al evangelio. Su vida fue transformada por el mensaje de la cruz. Comprendió que Cristo lo había perdonado y que había reconciliado y que se había reconciliado con Dios. Eso, hermanos, removió algo en su corazón y pensó dentro de sí: si Dios me perdonó, ¿cómo puedo seguir odiando a mi hermano? Así que decidió buscarlo y preguntó en varias ciudades hasta que lo encontró. Y lo encontró enfermo, solitario. Y cuando lo vio, su corazón se quebrantó. No lo enfrentó con reproches, no lo enfrentó, ¿verdad?, con acusaciones, quejas, con nada de eso, sino que se acercó a él con lágrimas, se acercó, lo abrazó y le dijo: hermano, no quiero que la guerra que nos dividió tenga la última palabra. Quiero que el amor de Dios la tenga. Ambos hombres lloraron durante horas y esa reconciliación que fue más fuerte, hermanos, que cualquier herida del pasado. Uno de ellos, tiempo después, testificó en una iglesia y dijo: tengo una cicatriz en el alma, pero también tengo una promesa. Dios me permitió reparar lo que el pecado rompió y eso me hizo libre. Hermanos, el pacificador no borra el pasado, pero sana las heridas. No olvida lo que sucedió, pero decide amar más allá del dolor. Y cuando lo hace, hermanos, su vida se convierte en un puente por donde camina el perdón de Dios. Ser pacificador es mirar a un enemigo y ver a un hermano. Mirar a una herida y ver una oportunidad para sanar. Jesús hizo esto con nosotros y ahora nos llama a hacer lo mismo con otros. Ser pacificador, hermanos, es ser un restaurador de corazones rotos. No basta con no pelear, hay que trabajar por la unidad. Hermanos, hasta aquí hemos visto dos razones por las que Jesús llama bienaventurados. ¿A quiénes? A los pacificadores. Primero, porque reflejan el carácter de Dios. Segundo, porque restauran relaciones rotas. Pero, hermanos, aún hay una tercera razón y es la más gloriosa. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque revelan su identidad como hijos de Dios. No es cualquier título, no es una metáfora, es una declaración celestial. Dice al final del versículo 9, porque ellos serán llamados hijos del Altísimo. Jesús, hermanos, no está usando un título genérico cuando dice hijos de Dios. Esta frase tiene un peso espiritual enorme. No se refiere a una identidad religiosa o cultural, sino a una realidad espiritual. ¿Sí? Los pacificadores, hermanos, no solamente hacen buenas obras, ellos demuestran quiénes son realmente, como dicen, ¿verdad? Enseñan de qué material están hechos. Mientras el mundo vive
buscando identidad en logros, en posesiones, ideologías. Jesús dice que los verdaderos hijos de Dios se reconocen por su manera de vivir. Sí. Y uno de los rasgos más claros, hermanos, es la paz que siembran en las relaciones. No son llamados hijos de Dios por lo que dicen, sino por lo que manifiestan. Ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, se les reconocerá como tales. Su conducta los identifica. Su conducta los delata. En el pensamiento hebreo, hermanos, ser hijo de alguien implicaba muchas cosas. Más que un parentesco biológico, implicaba una identidad moral y espiritual compartida. Por eso Jesús decía cosas como: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿A quiénes les decía esto? A los religiosos, ¿verdad? A los fariseos. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y también vemos, no solamente diciéndoles a los religiosos esto, también les decía a otros, ¿verdad? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sí, esto significa, hermanos, que no basta solamente con decir, pues es que yo soy hijo de Dios. Sí, hay que demostrarlo en nuestra vida diaria. Y según el Sermón del Monte, según Mateo 5, una de las señales más visibles de que alguien es verdaderamente hijo de Dios es alguien que actúa como pacificador. ¿Por qué? Porque es el carácter del Padre Celestial, ¿verdad? Es un carácter de paz. Nuestro Dios no es vengativo, no es irritable, no es rencoroso. Él es misericordioso, es compasivo. Dice el Salmo 103:8, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando una persona, hermanos, actúa como pacificador, está manifestando en la tierra lo que ya fue plantado en su corazón por nuestro Dios, por su Santo Espíritu. Está diciendo, ¿verdad? Con su vida, yo he sido adoptado por Dios y ahora reflejo su forma de amar, su forma de buscar la paz. Pablo enseña claramente que el nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios y que ese nacimiento conlleva una nueva forma de vivir. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, estos son hijos de Dios. Esto no es una promesa, hermanos, una promesa vacía, es una señal de autenticidad. El que ha recibido al Espíritu Santo no puede seguir actuando como antes. No puede vivir en enemistad, no puede vivir en odio, no puede vivir en divisiones, en resentimiento. El Espíritu de Dios produce un fruto específico. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? Bondad, fe, mansedumbre y templanza. El creyente guiado por el Espíritu, hermanos, no solamente busca la paz para sí mismo, ¿sí?, sino que se convierte en un instrumento de esta paz. Eso lo transforma en un pacificador, es decir, en alguien que lleva el fruto de Dios a otras personas. Y hacerlo, hermanos, cuando uno lo hace, su vida evidencia esa relación que tiene con el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿verdad? No es hijo de Dios el que ora mucho, no es hijo de Dios el que viene mucho a la iglesia. Sí, el que ora mucho, ¿verdad? Pero que guarda rencor, el que predica bien, pero divide con su lengua. Es hijo de Dios el que ama, el que perdona, el que reconcilia y el que siembra paz en medio del conflicto. El pacificador, hermanos, no busca venganza,
sino que busca reconciliación. No actúa según la carne, sino según el Espíritu. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, primera de Juan 3, 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esta afirmación está cargada de asombro, de gratitud y de reverencia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No se trata de un nombre bonito, sino de una realidad espiritual gloriosa. El ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que hemos sido perdonados, significa que hemos sido adoptados, que hemos sido transformados, que tenemos acceso al Padre, que heredamos la vida eterna, que llevamos su nombre, llevamos su imagen. Y según Mateo 5:9, que es nuestro pasaje base, del cual estamos sacando este tema, hermanos, Jesús declara que quienes actúan como pacificadores son, ¿verdad?, los que serán reconocidos como ¿quiénes? Como hijos de Dios. Esa frase, serán llamados, no se refiere a un simple reconocimiento humano, sino al testimonio público y eterno de Dios. Es como si Jesús estuviera diciendo, ¿verdad?, quienes llevan mi paz, quienes restauran lo que el pecado destruyó, dan prueba de que han nacido de nuevo. Ellos tienen mi ADN, ellos son verdaderamente mis hijos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, la paz no es opcional para el creyente, es esencial. ¿Cómo destacamos como hijos de Dios? Siendo diferentes, siendo pacificadores. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El Hijo de Dios no busca excusas para vivir en conflicto, sino oportunidades para vivir en paz. Los pacificadores no solamente llevan paz, revelan que pertenecen a Dios. Su manera de actuar, hermanos, no los salva, pero evidencia que han sido salvados. Su testimonio es la mayor credencial espiritual. Ese hombre, hermanos, esa mujer es hijo de Dios. No sé si alguna vez les han dicho: oye, yo veo que tú eres diferente. En el trabajo: oye, ¿por qué tú no haces lo que los demás hacen? Porque vive como su Padre Celestial. Un misionero, hermanos, que trabajaba en un orfanato en Asia, solía contar cómo un niño nuevo con muchas heridas emocionales se aislaba y reaccionaba con violencia a la mínima provocación. Pero con el tiempo ese niño fue adoptado por una familia cristiana, y cuando volvió a visitar el orfanato años después, este niño no era el mismo. Su mirada era serena, sus palabras eran sabias, y ahora ayudaba a otros niños a resolver conflictos. Un voluntario del lugar, sorprendido, le pregunta: ¿qué te pasó? El niño con una sonrisa respondió: ahora sé quién soy. Tengo un padre, tengo una familia, y quiero que otros también conozcan esa paz. Así es con los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando entienden quiénes son, viven para transmitir la paz que han recibido. Los pacificadores, hermanos, no actúan así porque sea una obligación o porque aquí se les diga: ¿saben qué, hermanos? De ahora en adelante todos van a ser pacificadores. No lo hacen por obligación, sino porque su identidad ha sido restaurada. Jesús no solamente buscó esa ser pacificador, ¿verdad?, para que dijeran: pues Jesús era pacificador. No, hermanos, fue más allá. Y en este versículo 9 Jesús dice: serán llamados como hijos
de Dios. No dijo serán llamados pastores, no dijo serán llamados profetas, sino hijos de Dios. Y ese reconocimiento eterno, hermanos, no se da por lo que posees, sino por lo que reflejas. El carácter del Padre, el amor de Dios hacia nosotros, la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el pacificador no solamente construye paz, también revela quién es y a quién pertenece. Jesús no pronunció estas palabras como un consejo opcional, sino como una declaración del reino. No dijo bienaventurados los populares, ni los influyentes, ni los que siempre ganan las discusiones. Dijo bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y a lo largo de esta enseñanza, hermanos, hemos descubierto tres cosas, ¿verdad? ¿Por qué son bienaventurados? Porque reflejan el carácter de Dios. Actúan como su Padre Celestial, mostrando compasión, gracia, amor, incluso en medio del conflicto, son espejos de la paz divina. También vimos que los pacificadores restauran relaciones rotas, por eso son bienaventurados. Donde hay división, siembran reconciliación. Donde hay heridas, trabajan, ¿verdad?, por la sanidad. Son instrumentos activos de Dios en medio del caos. Y también vimos que los pacificadores son bienaventurados porque revelan su identidad como hijos de Dios. No por título, sino por testimonio. No por apariencia, sino por evidencia espiritual. Llevan en sus vidas la marca de Dios, la marca de los herederos del reino de los cielos. Ahora la pregunta es directa, hermano, hermana. ¿Eres pacificador, pacificadora? ¿O eres portador de división? ¿Siembras reconciliación o haces más grandes los muros? ¿Perdonas con humildad o conservas la ofensa como excusa? ¿Reflejas al Padre o solamente repites las reacciones de la carne? Hoy Dios, hermanos, nos llama a vivir como un hijo verdadero. Hoy Dios te llama, hermanos, no solamente a disfrutar de su paz, sino a llevarla donde hace falta. Hay tantos hogares esperando un pacificador. Hay iglesias que necesitan manos que unan. Hay comunidades que anhelan un mensaje de esperanza. Y hermano, hermana, tú puedes ser la respuesta. Bienaventurados los pacificadores. ¿Estás dispuesto, hermano, hermana, a ser un pacificador? Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te reconocemos como el Dios de paz. Aquel que ha reconciliado lo que el pecado destruyó. Gracias te damos, Padre, porque esos muros entre tú y nosotros fueron quitados. Gracias por enviar a tu Hijo, el Príncipe de Paz, quien no vino a juzgarnos, sino a restaurarnos. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos transforma desde adentro y nos capacita para vivir como hijos tuyos. Hoy te pedimos, Señor, danos corazones pacificadores. Rompe en nosotros toda raíz de amargura, todo orgullo, todo deseo de venganza. Líbranos, oh Dios, de actuar según nuestra carne y enséñanos a vivir guiados por tu Espíritu. Ayúdanos a restaurar lo que está roto, a sanar relaciones entre nuestras familias, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros vecinos, compañeros de escuela, de trabajo.
Ayúdanos, Señor, a restaurar esas relaciones, a sanar esas relaciones, a ser mensajeros de tu amor. Haznos agentes de unidad dentro de la iglesia, de perdón en la familia, de esperanza en la sociedad. Que nuestras palabras, Señor, sean sazonadas con sal. Y, Señor, que nuestras palabras ayuden a calmar esas situaciones, que nuestras relaciones reconcilien, que nuestras acciones sean para reconciliar, que nuestras decisiones sean para unir. Señor, queremos que al vernos la gente no diga qué buena persona es, sino que puedan decir, ese es un hijo de Dios, esa mujer es una mujer que camina con Cristo, ese joven refleja al Padre. Que no vivamos, oh Dios, buscando aprobación de los hombres, sino el reconocimiento tuyo, ese reconocimiento que solo tú puedes dar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Te lo pedimos, Padre bendito. Es nuestra oración en este día que hemos escuchado este mensaje, que hoy, Padre, toca nuestros corazones y nos hace reflexionar y pensar que debemos de ser diferentes en esta tierra. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre, por hablarnos, por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Esperamos que esta prédica haya sido de bendición para tu vida y que la palabra de Dios haya hablado a tu corazón. Si este mensaje edificó tu fe, compártelo con tus familiares y amistades para que más personas puedan escuchar esperanza a través de la palabra. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más enseñanzas bíblicas. Gracias por acompañarnos en Esperanza Viva. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.